Bueno, seguimos con las explicaciones del tema 2 y vamos a abordar el segundo punto, que vamos a hablar de los alimentos, la dieta y la rueda de los alimentos. Los alimentos, según los nutrientes que aporten a nuestro cuerpo, los alimentos se clasifican en tres grupos. Por un lado tenemos los alimentos energéticos, que son aquellos que nos aportan energía. Aquí tenemos algunos ejemplos. En segundo lugar tenemos los alimentos constructivos, que son los que usa nuestro cuerpo para producir y regenerar diferentes estructuras como células, tejidos u órganos. También hemos hablado en clase sobre ellos: el pescado, el pollo, los lácteos, los huevos. Y tenemos un tercer grupo, que son los alimentos reguladores, que son los alimentos que contribuyen a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y son principalmente frutas y verduras. Vamos a ir hablando en detalle de cada grupo. Los alimentos energéticos son principalmente una fuente de energía para nuestro cuerpo, incluye el pan y los derivados de los cereales, como las pastas, las legumbres, el azúcar, la miel, el chocolate, dulces, aceite, mantequilla. ¿Vale? Recordar que todos estos alimentos nos aportan nutrientes. Estos nutrientes que vamos a usar para producir energía. ¿Dónde se produce esa energía? Pues en nuestras células, concretamente en las mitocondrias. Recordamos que hemos visto varias veces en clase que las reacciones químicas que tienen lugar en las mitocondrias lo que hacen es quemar los nutrientes que llegan hasta ellas. Esa reacción de quemar se llama técnicamente reacciones de oxidación. ¿Vale? Coge el oxígeno para aportarnos energía, dióxido de carbono y agua. Entonces, los alimentos energéticos nos aportan nutrientes que usa nuestra célula y a través de reacciones de oxidación, es decir, con la intervención del oxígeno, nos aportan energía, dióxido de carbono y agua. Y esta energía se puede medir con dos unidades diferentes. Por un lado tenemos la caloría o kilocaloría, ¿vale? La equivalencia es clara, y también el julio o el kilojulio. Seguimos con los alimentos energéticos. Os vuelvo a recordar las unidades en las que se puede medir la energía que aportan los diferentes alimentos. Si os fijáis en cualquier etiqueta, la que se usa a nivel comercial es la caloría, la kilocaloría concretamente. Y es importante que sepáis qué es una caloría. Lo vamos también a ver en física, pero es parte también del contenido de biología, y es que una caloría es la cantidad de energía que necesito aportar a un único gramo de agua para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. ¿Qué supone esto? Que las calorías son una unidad bastante pequeña. Por eso lo que suele aparecer en el etiquetado de los alimentos son las kilocalorías. Y una cosa que tenéis que saber es la equivalencia. Una kilocaloría equivale a 4,18 kilojulios. Del mismo modo, una caloría equivale a 4,18 julios. Siguiendo con los alimentos energéticos, vamos a valorar qué energía que tiene cada nutriente. Recordar que los nutrientes que aportan energía son los glúcidos, las proteínas y los lípidos. Por otra parte, el agua no produce energía, tampoco lo hacen las sales minerales ni las vitaminas. ¿Vale? Tenemos claro que 3 nutrientes aportan energía a nuestras células. ¿Qué cantidad de energía aporta cada nutriente? Pues los glúcidos en torno a 4 kilocalorías por gramo. En el libro vienen, creo que son 3,6, pero vamos a redondear hasta 4, que además coincide con la cantidad que aportan las proteínas, que son también 4 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos son más energéticos y llegan a aportar 9 kilocalorías por gramo. Recordamos también del apartado anterior, de la explicación anterior, que las proteínas se utilizan para producir energía solo cuando nuestro cuerpo no tiene ni glúcidos ni lípidos. Es decir, entiende que está desnutrido y empieza a consumir las proteínas para poder mantener las funciones vitales.
Seguimos con los elementos energéticos y vamos a hablar de qué se entiende por el gasto energético total. Esto está muy relacionado con el trabajo de investigación que tenéis que hacer, así que voy a intentar explicarlo vinculando las dos cosas, la parte teórica y la parte práctica que tenéis que hacer en casa. El gasto energético total es la suma de la energía que nuestro cuerpo usa. ¿Y en qué usa nuestro cuerpo esa energía? Por un lado, en la actividad física, en movernos, principalmente en hacer deporte, también en la digestión y la absorción de nutrientes. Y por último, en algo que se llama el metabolismo basal. ¿Y qué es ese metabolismo basal? Pues el metabolismo basal es la energía que consume nuestro cuerpo en un día en reposo, es decir, sin hacer ningún tipo de actividad, como si estuviéramos todo el día tumbados, y para mantener nuestra temperatura constante. Nosotros somos animales que podemos mantener nuestra temperatura constante, no como los reptiles que tienen que estar al sol para calentarse, y eso supone un gasto energético. Entonces, la energía del metabolismo basal, repetimos, se usa en mantener constante la temperatura corporal, respirar y hacer que funcionen órganos involuntarios como el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro. Como vimos en la fórmula que vamos a emplear para el trabajo de investigación, el metabolismo basal depende del estado de salud, pero las variables que vamos a emplear para calcular nuestro metabolismo basal son el peso, la edad, el sexo y la altura. Y luego a lo que haya la parte de actividad física se incluye a través del coeficiente que también os expliqué cuando os presenté el trabajo de investigación. Otra cosa importante es que la tasa de metabolismo basal, la cantidad de energía que consumimos por día, va disminuyendo con la edad. Seguramente vuestros abuelos y vuestras abuelas coman menos que vosotros. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no requiere la misma cantidad de energía que se requiere ni en la edad adulta ni en la edad de crecimiento como es la vuestra. Pasamos ya a los alimentos constructivos. Los alimentos constructivos son necesarios para nuestras células, tejidos y órganos, y tenemos varios ejemplos: los lácteos, las carnes, pescados, huevos, frutos secos, mariscos. ¿Para qué se emplean? Pues se emplean para formar y reparar células, tejidos y órganos. Y son imprescindibles a lo largo de toda la vida. Una vez que acaba el crecimiento, nuestro cuerpo se sigue regenerando de forma constante. Y para poder regenerarse, tiene que tener tiene que ingerir alimentos constructivos para tener materia prima para que se realice esta regeneración. ¿Qué nutrientes tienen estos alimentos? Pues como veíamos en el apartado anterior, los encargados de las estructuras de nuestro cuerpo son las proteínas. Y estos alimentos constructivos aportan además aminoácidos esenciales. Recordamos que los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede crear, no puede sintetizar. Entonces necesitamos introducirlos en nuestro cuerpo a través de la dieta. Los alimentos constructivos están muy relacionados con las proteínas, por eso vamos a aprovechar para ver cómo nuestro cuerpo produce las proteínas. Aquí en esta imagen, que también tenéis en el libro con la misma explicación, vemos un buen filete, que es un entrecote probablemente de ternera, ¿no? Ese entrecote está lleno de proteínas. Nuestro cuerpo lo que hace primero es descomponer esas proteínas en aminoácidos o en partes de los aminoácidos. Y luego usa esos aminoácidos que ha sacado de la proteína que le hemos aportado a través de la comida, es decir, de esa proteína del filete, la hemos descompuesto y los cachitos que nos quedan los usamos para formar nuestras nuevas proteínas, que son las que utilizaremos para nuestras células y nuestros tejidos. Es decir, no se produce una transmisión directa de la proteína que hemos ingerido a la proteína que forma parte de nuestro cuerpo, sino que la tenemos que, como en un pool de recomponer, descomponer y luego volver a recomponer. Pasamos ahora a los alimentos reguladores. Hemos visto que son principalmente frutas, verduras y hortalizas, y que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué nutrientes son los que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente? Pues son las vitaminas y las sales minerales, así que estos alimentos nos aportan principalmente estos dos tipos de nutrientes. Como veíamos también en el apartado anterior de este tema,
las vitaminas y las sales minerales se necesitan en pequeñas cantidades, pero nuestro cuerpo no puede producirlas, por tanto son esenciales, es decir, solo los podemos incorporar a nuestro cuerpo a través de la dieta. Cambiamos de tercio, vamos a hablar ahora de la dieta y la rueda de los alimentos. La dieta se define como el conjunto de sustancias sólidas y líquidas que tomamos regularmente como alimento. Una dieta puede ser saludable o no, y si no tenemos una dieta saludable, podemos tener enfermedades a corto, largo o medio plazo. ¿Cómo evitamos estas enfermedades? Pues teniendo una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada depende de dos factores. Por un lado, tiene que aportarnos la cantidad de nutrientes necesaria para cubrir nuestras funciones vitales. Es decir, de incluir nutrientes, alimentos energéticos, reguladores y constructivos para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Y por otra parte, nos tiene que dar la energía necesaria para cubrir nuestro gasto energético. Si tenemos una dieta equilibrada, tendremos una dieta saludable y evitaremos enfermedades a corto, medio o largo plazo. Y esto que veis aquí es la rueda de los alimentos. Parece que es como una cesta de la compra mal ordenada, pero tiene un sentido. En esta rueda de los alimentos se clasifican en 6 grupos. El grupo 1 incluye alimentos ricos en glúcidos y el 2 los alimentos ricos en grasas, en lípidos. Los grupos de alimentos 1 y 2 corresponden con los alimentos energéticos. Luego tenemos el grupo 3 que incluye los alimentos ricos en proteínas y el grupo 4 que incluye los alimentos ricos en proteínas y a la vez ricos en calcio. ¿Vale? El calcio es un mineral que empleamos para funciones estructurales, los huesos por ejemplo, y tienen un grupo aparte dado su importancia. El grupo 3 y 4, si los juntamos, tenemos pues los alimentos constructivos, los que empleamos para fabricar y reparar nuestros tejidos, células y órganos. Y si nos quedan los dos de abajo, que son el grupo 6 y el grupo 5, que son nutrientes ricos en vitaminas y minerales. Diferencia entre las frutas y las verduras y hortalizas porque en realidad hay una diferencia entre las vitaminas y los minerales que nos aportan unos y otros. Por eso es importante comer tanto verduras como frutas. Es decir, comer frutas no te evita comer verduras y viceversa. Y como hemos visto hace unos minutos en la explicación, estos dos grupos forman los alimentos reguladores. Bien, ya tenemos claros los 6 grupos que componen la rueda de los alimentos. ¿Qué más hay? Pues esta misma rueda nos indica, a través del tamaño de los grupos, en qué proporción debe estar en la dieta cada grupo. Como vemos, los alimentos ricos en lípidos y los alimentos ricos en proteínas y calcio son requeridos en menos cantidad que las frutas y las verduras. Asimismo, los alimentos ricos en proteínas son menos necesarios en menos cantidad que los alimentos ricos en glúcidos. La ordenación de los alimentos dentro de cada grupo no es casual. Los alimentos que están en una posición más alejada al final de la rueda, la parte externa de la rueda, como puede ser el pan o los pescados, son necesarios en mayor frecuencia que los alimentos que están cerca del interior de la rueda, como el croissant o el chorizo. Es decir, necesitamos comer con más abundancia, con más frecuencia, los alimentos que están en la parte externa. Y por último incluye el agua y el deporte. ¿Por qué? Si eso no son alimentos de ninguno de los tipos que hemos visto. Porque son fundamentales para tener unos hábitos de vida saludables que nos permitan mantener nuestra salud.